El viento del amanecer soplaba con un silbido áspero entre los maizales secos de San Miguel Tlacolula. El polvo se levantaba en remolinos que parecían fantasmas del campo olvidado. Samuel Aguilar, con la camisa gastada y el sombrero cubierto de tierra, miraba el horizonte donde el sol nacía lento, como si también dudara en seguir saliendo para un pueblo sin cosecha. «Ya no da la tierra, Lucía, ni las gallinas ponen como antes», murmuró mientras recogía la última cubeta de agua del pozo. Su esposa lo miró con los ojos tristes, sosteniendo a su hijo Mateo, que jugaba con una cuerda vieja, ajeno a la gravedad de sus palabras. El silencio se estiró, roto solo por el canto de un gallo. En ese momento, Samuel pensó en las palabras que había escuchado en la iglesia una semana antes. Dios abre caminos donde el hombre solo ve desierto. Desde entonces, la idea de cruzar hacia el norte lo rondaba como una voz insistente en la cabeza. Lucía notó su expresión distante. «Otra vez pensando en irte, ¿verdad?» «No en irme», respondió Samuel. «En llevarlos conmigo. Allá dicen que hay trabajo, que uno puede empezar de nuevo. ¿Y si el río nos traga como a tantos otros?», replicó ella, conteniendo el temblor en la voz. «No quiero perderte, Samuel». Él bajó la mirada. Había visto a otros intentarlo. Algunos volvían sin nada, otros jamás regresaban, pero quedarse significaba morir despacio, viendo cómo la tierra se secaba y los sueños se volvían polvo. Mateo interrumpió la tensión con su inocencia. «Papá, ¿allá en el norte hay agua?». Samuel sonrió débilmente y le revolvió el cabello. «Dicen que sí, hijo, y pan también». Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas brillantes, y mientras los grillos cantaban, Samuel salió al patio con su Biblia vieja, la misma que su madre le había dado el día que partió de casa siendo joven. La abrió al azar y leyó en voz baja: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo». Sintió un nudo en la garganta. Era como si Dios mismo le respondiera. El viento sopló con fuerza, haciendo crujir las puertas de madera. Samuel alzó la mirada y con el corazón ardiendo entre miedo y esperanza murmuró: «Si este es tu camino, Señor, dame fuerza para cruzarlo». Lucía se acercó envuelta en su rebozo. «No me dejes aquí, Samuel, si vas iremos contigo». Él la abrazó, sintiendo el temblor de su cuerpo delgado. «No los dejaría por nada del mundo. Si cruzamos, lo haremos juntos». Desde ese instante, el destino comenzó a moverse con paso silencioso, como el agua que corre debajo de la tierra. Samuel empezó a vender lo poco que tenían: una cabra, su machete y un viejo radio que ya apenas sonaba. En el pueblo, algunos lo miraban con pena, otros con envidia. «El Aguilar se va al norte», murmuraban en la tienda. Una tarde, mientras empaquetaban sus cosas, un vecino anciano se acercó. «Allá no todo es oro, muchacho. El río Bravo se traga más que cuerpos, se lleva la esperanza». Samuel lo miró con respeto y respondió: «Entonces la esperanza tendrá que aprender a nadar». Lucía lo observó en silencio. Sabía que no había vuelta atrás. Esa decisión marcaba el comienzo de algo que ninguno de los tres comprendía del todo, pero el impulso era más fuerte que el miedo. Cuando cayó la noche, Samuel reunió a su familia en torno a una pequeña fogata y oraron. Las llamas iluminaban sus rostros cansados, y el eco de su fe se confundía con el canto lejano de los perros del pueblo. «Padre nuestro que estás en los cielos», susurró Mateo, cerrando los ojos. «Cuida a mi papá, a mi mamá y al río que vamos a cruzar». Las lágrimas se mezclaron con el humo, y por primera vez en meses, Samuel sintió que no estaba solo. Suscríbete ahora al canal para seguir esta historia real de fe, coraje y esperanza. Acompáñanos en este viaje donde la fe se enfrenta al río y al destino. El amanecer llegó con el olor a tierra quemada y leña húmeda. Samuel caminaba por el sendero que llevaba a la pequeña iglesia del pueblo, con la Biblia bajo el brazo y el corazón pesado de decisiones. El padre Tomás había anunciado la misa especial por los campesinos que partían hacia el norte, y muchos acudían con rostros cansados, pero llenos de ilusión. Dentro del templo,
Las velas temblaban con la corriente de aire, proyectando sombras sobre los santos. Lucía y Mateo se sentaron junto a Samuel, que mantenía la mirada fija en el altar. Cada palabra del sacerdote parecía dirigida a él. Dios no promete caminos fáciles, dijo el padre, pero sí su compañía en cada paso. No olviden que la fe también se siembra, aún en tierras secas. Samuel sintió un escalofrío. Afuera, la vida en Tlacolula se apagaba poco a poco. Las tiendas cerraban temprano, los niños ya no jugaban en la plaza, y los hombres hablaban en voz baja sobre el norte como quien menciona un milagro inalcanzable. Esa tarde, sentado en el umbral de su casa, escuchó a dos hombres discutir cerca del pozo. «Dicen que en Texas pagan bien por recoger cebolla», dijo uno. «Sí, pero también dicen que el río se llevó a un grupo la semana pasada», respondió el otro, mirando hacia el suelo. Samuel se quedó inmóvil. Cada historia de desapariciones alimentaba su miedo, pero también su determinación. ¿Cuánto más podía resistir viendo a su hijo dormir con hambre? Lucía se acercó con una olla de frijoles. «Comamos», le dijo suavemente. «Pensar con el estómago vacío no lleva a ningún lado». «He estado hablando con don Ernesto», respondió él, sin tocar la comida. «Dice que va a organizar un grupo para cruzar por Ciudad Acuña. Tiene contactos, gente que sabe el camino». Lucía lo miró con inquietud. «¿Y confías en él?» «No lo sé, pero es nuestra única opción». La noticia corrió rápido. Don Ernesto, un hombre de cabello cano y ojos cansados, había ayudado a varios en años pasados. Algunos lo llamaban el guía del desierto. Samuel lo buscó al día siguiente. Lo encontró sentado frente a su casa, reparando una mochila rota. «Dicen que estás preparando un viaje», dijo Samuel. Ernesto levantó la vista, meditando antes de responder. «Lo estoy, pero no es camino para cualquiera. Hay hambre, hay sed, y no todos llegan». «Yo no tengo elección», replicó Samuel firme. «Mi hijo necesita un futuro». El viejo lo observó unos segundos y asintió. «Entonces ven mañana con tu familia. Partimos al amanecer». Esa noche Samuel casi no durmió. Lucía rezaba en silencio, mientras Mateo jugaba con la cuerda que había usado en el pozo. «Papá, ¿y si el río nos deja pasar?», preguntó el niño. «Si Dios quiere, hijo», susurró Samuel. «El río será solo un paso más». El sonido del gallo marcó el inicio del día siguiente. El grupo se reunió junto a un viejo autobús con pintura descascarada. Había unas 15 personas, hombres jóvenes, madres solas, ancianos, que aún creían en un mañana distinto. Entre ellos, Samuel notó a una mujer de rostro sereno que sostenía un crucifijo con fuerza. «Soy María del Rosario», se presentó. «Si Dios está con nosotros, nada nos faltará». Samuel sonrió sintiendo una paz momentánea. Antes de subir miró por última vez su casa, las paredes agrietadas, el árbol seco frente al patio, el pozo vacío. Todo lo que había sido su vida quedaba atrás. Lucía lo tomó del brazo. «¿Estás seguro?», preguntó por última vez. «No», respondió él. «Pero la fe no necesita certezas, solo pasos». El motor del autobús rugió con un quejido metálico. Los niños lloraban, los perros ladraban, y el polvo se levantaba como un velo que los despedía. Mateo se asomó por la ventana y gritó: «Adiós, Tlacolula. Nos vemos cuando llueva». Samuel lo abrazó y cerró los ojos. No sabía si volvería a ver su tierra, pero dentro de su pecho una voz le decía que el camino, aunque incierto, había comenzado. El norte los llamaba, y ellos ya no podían ignorarlo. El autobús avanzaba lento por la carretera polvorienta que conectaba Oaxaca con el norte. Los asientos duros y el aire caliente hacían del trayecto una prueba de paciencia. Samuel miraba por la ventana, viendo cómo los cerros quedaban atrás, cubiertos por una neblina dorada que el sol deshacía poco a poco. Era la primera vez que salía tan lejos de su tierra, y aunque el miedo lo acompañaba como sombra, algo en su interior ardía con la fuerza de la esperanza. Lucía, a su lado, sostenía a Mateo dormido en su regazo. El niño respiraba con calma,
ajeno al peso del viaje. Frente a ellos, don Ernesto observaba el camino con los ojos entrecerrados, fumando un cigarro que parecía no acabarse nunca. A su derecha, una mujer de cabello gris rezaba en silencio. Era María del Rosario, la misma que había hablado del poder de Dios antes de partir. El silencio en el autobús se rompía solo por el ruido del motor y los murmullos de oraciones. «¿Cuánto falta para el norte?», preguntó un joven llamado Pedro, inquieto, con una gorra sucia y los ojos llenos de ansiedad. «Falta mucho», respondió don Ernesto sin voltear. «El camino es largo y más largo aún si se viaja con miedo». Samuel notó la mirada perdida del muchacho y le ofreció un trozo de pan. «Toma, compa. El hambre no deja pensar». Pedro lo aceptó con una sonrisa débil. «Gracias, señor. Es que dejé todo atrás, hasta el nombre, creo. Entonces empieza de nuevo», dijo Samuel. «Allá, o donde Dios te lleve». Las palabras quedaron flotando, y María del Rosario comenzó a cantar suavemente un himno que todos conocían. Las voces se unieron, primero tímidas, luego firmes. «Cristo, rompe las cadenas». El canto llenó el autobús con un aire distinto, como si la fe aligerara el calor y el cansancio. Horas más tarde el vehículo se detuvo en una gasolinera perdida. Algunos bajaron para estirar las piernas. El cielo ardía en un naranja intenso, y el aire olía a gasolina y tierra. Samuel compró una botella de agua y la compartió con Lucía. «No bebas mucho, que no sabemos cuándo volveremos a encontrar», dijo él. Ella asintió, mirando el horizonte. «¿Crees que Dios nos sigue desde aquí?». Samuel la miró con ternura. «Dios no se queda en un solo lugar, Lucía. Él camina con nosotros». El conductor anunció que seguirían por la noche para evitar los retenes. Todos volvieron a subir, agotados, pero decididos. El autobús rugió de nuevo y se perdió en la oscuridad del desierto. Las horas pasaron lentas. Afuera, las luces de los pueblos se apagaban una a una. Dentro, los cuerpos dormían encogidos, pero las mentes seguían despiertas, aferradas a recuerdos y oraciones. Samuel pensaba en su madre, en la tierra seca que había dejado, en el rostro de su hijo cuando preguntó si el río los dejaría pasar. De repente, un sonido fuerte los sacudió. El autobús se detuvo bruscamente y el conductor maldijo entre dientes. «Se calentó el motor», anunció. El grupo descendió. La noche estaba llena de estrellas y el viento soplaba con fuerza. Pedro pateó una piedra. «¿Y ahora qué?». «Esperar», dijo don Ernesto. «Todo camino tiene pausas». Samuel miró hacia el cielo y, sin darse cuenta, comenzó a orar en voz baja. «Señor, danos paciencia, y que este no sea un mal presagio». María del Rosario se acercó y le puso una mano en el hombro. «No temas. Si el camino se detiene es porque Dios quiere que miremos el cielo un momento». Lucía abrazó a Mateo, que empezaba a despertarse. «Mamá, ¿ya llegamos?», preguntó con sueño. «No, hijo», susurró ella. «Pero ya empezamos a llegar por dentro». El motor volvió a rugir tras un par de intentos y todos regresaron al autobús. Samuel sonrió en silencio. Sentía que aquel viaje era más que una travesía, era una prueba del alma. El norte aún estaba lejos, pero la fe ya había echado raíces en sus corazones. El amanecer los encontró atravesando el corazón árido de Sonora. El autobús había quedado atrás en un pequeño taller y ahora caminaban siguiendo a don Ernesto por un sendero que parecía no tener fin. El sol caía sin piedad y el viento levantaba un polvo fino que se pegaba a la piel y al alma. Cada paso era una oración silenciosa, una súplica por agua, por fuerza, por no desfallecer. Samuel avanzaba con el rostro cubierto por un pañuelo, sintiendo la lengua reseca y la espalda ardiendo bajo el peso del morral. Lucía caminaba detrás de él, apretando la mano de Mateo. «Papá», dijo el niño jadeando, «tengo sed». Samuel se detuvo, sacó la botella medio vacía y le dio un sorbo. «Solo un poquito, hijo, nos queda camino». Mateo asintió sin protestar, mostrando una madurez que dolía. El grupo estaba exhausto. María del Rosario, con su crucifijo al cuello,
recitaba salmos entre dientes. Pedro, el joven de la gorra, caminaba en silencio, evitando mirar el horizonte que se deformaba con el calor. Don Ernesto, siempre al frente, observaba el terreno con experiencia. «No se separen», advirtió. «Aquí el desierto es traicionero. Lo que parece cerca está lejos. Lo que parece vida a veces mata». El suelo era una mezcla de grava y espinas. Las botas se llenaban de polvo. Los labios se abrían por la resequedad. En medio del cansancio, Samuel comenzó a recordar los campos de su pueblo, el olor del maíz recién cortado, las risas de Mateo corriendo entre los surcos. Sentía que cada recuerdo era un hilo que lo mantenía de pie. De pronto, el cielo cambió de tono. Una nube espesa se levantó en el horizonte, avanzando con rapidez. Don Ernesto miró hacia arriba con preocupación. «Tormenta de arena», dijo en voz alta. «Cubran sus rostros y agáchense». El viento rugió como una bestia. La arena comenzó a golpear con furia, cortando la piel y cegando los ojos. Samuel se inclinó sobre Lucía y Mateo, cubriéndolos con su cuerpo. Apenas podía respirar. El rugido del viento se mezclaba con los gritos perdidos del grupo. «No te sueltes de mí», gritó Samuel. «Aquí estoy», respondió Lucía, aunque su voz se perdía entre el estruendo. El aire se volvió denso, oscuro. Samuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo era confusión y miedo. No sabía si habían pasado minutos o horas cuando el viento comenzó a calmarse. Tosió, se limpió los ojos con la manga y buscó alrededor. «¿Lucía? ¿Mateo?», gritó desesperado. No hubo respuesta inmediata. Caminó a tientas, tropezando con piedras y ramas secas. De pronto, escuchó un llanto débil. Corrió hacia el sonido y encontró a Lucía abrazando al niño, cubiertos de arena, pero vivos. Samuel cayó de rodillas, aliviado, y los abrazó con fuerza. «Gracias, Señor», susurró entre lágrimas. «Gracias por no soltarnos». A su alrededor, los demás comenzaban a reagruparse, algunos tosiendo, otros con los ojos rojos, todos exhaustos. Don Ernesto los reunió con voz ronca. «Estamos vivos y eso ya es ganancia. Falta mucho, pero sigamos. El río está lejos, pero más cerca que ayer». La tarde llegó envuelta en un silencio extraño. El sol volvió a salir, tiñendo el cielo de un naranja casi sagrado. María del Rosario recogió un puñado de arena entre sus manos. «Hasta el polvo tiene propósito», dijo suavemente. «Nos cubre, pero también nos enseña a resistir». Samuel se quedó mirando el horizonte, sintiendo el aire caliente en la cara. Su fe, que había titubeado en medio del viento, comenzaba a afirmarse de nuevo. «No vinimos hasta aquí para rendirnos», murmuró. Lucía tomó su mano, y Mateo, cansado pero sonriente, caminó entre ambos. «Mira, papá», dijo el niño señalando el cielo. «Parece que llueve allá lejos». Samuel entrecerró los ojos. A lo lejos, una línea gris se dibujaba sobre el desierto. Y como si el cielo los escuchara, unas gotas comenzaron a caer lentamente sobre sus rostros agrietados. La lluvia, pequeña y fugaz, trajo un olor dulce de tierra viva. Samuel alzó el rostro y sonrió. El desierto no los había vencido. El amanecer los sorprendió a pocos kilómetros de Ciudad Acuña. Tras días de polvo, hambre y oraciones, el grupo divisó a lo lejos un puñado de casas grises junto al horizonte. «Ahí está», murmuró don Ernesto, señalando el norte con el bastón que usaba para apoyarse. Las palabras encendieron un hilo de esperanza entre los migrantes, aunque todos sabían que lo más difícil aún los esperaba: el río Bravo. Samuel caminaba con los pies hinchados y la mente agotada. Cada paso era un recordatorio del sacrificio que habían hecho. Lucía sostenía a Mateo, que dormía sobre su hombro, rendido por el cansancio. María del Rosario avanzaba detrás, rezando el rosario con voz quebrada, mientras Pedro observaba a su alrededor con una mezcla de desconfianza y temor. Al llegar a la entrada de la ciudad, se toparon con un muro de miradas. Hombres de rostros duros y ropa vieja los esperaban bajo una sombra improvisada. Don Ernesto bajó la voz.
Son coyotes. No hablen, déjenme a mí. Uno de los hombres, con gorra negra y mirada calculadora, se acercó. ¿Buscan cruzar?, preguntó con tono seco. Don Ernesto asintió. Queremos hacerlo por el paso seguro. El hombre soltó una risa corta. Seguro no hay nada en este lado del río, viejo. Pero puedo guiarlos por un precio. Samuel dio un paso adelante. ¿Cuánto? $1000 por cabeza. Lucía se llevó una mano al pecho. No tenemos tanto dinero. El hombre la miró con desprecio. Entonces recen, señora. El río no espera a los pobres. Don Ernesto intercedió. No tenemos dinero, pero podemos trabajar. El coyote escupió al suelo y los observó uno a uno. Trabajar no paga el riesgo. Si no pueden, busquen otro milagro. El grupo quedó en silencio. Los hombres se alejaron riendo, perdiéndose entre los callejones. Pedro apretó los puños. ¡Malditos! Lucran con el miedo de los demás. María del Rosario lo miró con calma. Dios también prueba a los justos a través de los injustos, hijo. Don Ernesto los condujo por una calle lateral, hasta llegar a una pequeña iglesia de paredes descoloridas. Al empujar la puerta, el aroma a incienso y madera vieja los envolvió. Dentro, un hombre de sotana los recibió con una sonrisa cansada. Bienvenidos. Soy el padre Raúl. Pueden descansar aquí esta noche. Lucía casi se derrumbó al escuchar esas palabras. El sacerdote los llevó hasta un cuarto sencillo con colchonetas y una olla de frijoles humeantes. Aquí llegan muchos como ustedes, dijo mientras servía los platos. Algunos cruzan, otros encuentran su destino de este lado. Samuel comió en silencio. Cuando terminó, se acercó al padre. «Padre, ¿usted cree que Dios nos quiere al otro lado?» El sacerdote lo miró con serenidad. Dios no vive en las fronteras, hijo. Vive en el corazón del que no deja de caminar. Esa noche, mientras todos dormían, Samuel salió al patio. La luna iluminaba el muro invisible que separaba dos mundos. Escuchó el murmullo del río a lo lejos, un canto grave que parecía llamarlo por su nombre. Lucía se acercó detrás de él. No puedo dejar de pensar en lo que dijo el padre. ¿Y si el milagro no está en cruzar? Samuel tomó su mano. El milagro será sobrevivir, donde sea que estemos. Pero tenemos que intentarlo. El viento del norte sopló con un aroma distinto, húmedo y peligroso. Samuel cerró los ojos y rezó. Cada palabra fue una piedra más en el puente invisible que su fe intentaba construir entre la tierra que dejaban y la promesa que los esperaba. Dentro de la iglesia, Mateo dormía abrazado a la cuerda que su padre usaba para atar el morral. Sin saberlo, esa cuerda se convertiría pronto en su línea de vida. El padre Raúl los despertó antes del amanecer. La luz del alba se filtraba por las grietas del techo, tiñendo las paredes con un tono dorado y sereno. En el aire flotaba un silencio espeso, interrumpido solo por el murmullo lejano del agua. Samuel abrió los ojos con el corazón inquieto. Sabía que ese día marcaría un antes y un después en su vida. El sacerdote los reunió en el pequeño altar y colocó una vela encendida frente a ellos. «El camino no termina aquí», dijo con voz suave. «Allá afuera, el río habla». Algunos lo escuchan como advertencia, otros como promesa. Que ustedes sepan oír la voz correcta. Lucía apretó las manos de Mateo, mientras Samuel inclinaba la cabeza. «¿Usted cree que Dios cruza con nosotros, padre?», preguntó. «Dios no cruza», respondió el sacerdote. «Él ya está del otro lado esperándolos». Después de bendecirlos, el padre Raúl les entregó pan y agua. «Vayan con fe», les dijo. El grupo partió en silencio, siguiendo el rumor creciente del Bravo. El aire era más fresco y húmedo, distinto al del desierto. Cada paso los acercaba al sonido grave del agua chocando contra las piedras. Pedro fue el primero en romper el silencio. «Dicen que los que cruzan de noche no regresan». Don Ernesto lo miró de reojo. «Los que no cruzan con fe tampoco regresan». María del Rosario suspiró. «El río solo arrastra al que olvida que no camina solo». Samuel escuchaba, pero su mente estaba lejos,
en los recuerdos de su hogar. Pensaba en la voz de su madre repitiendo versículos y en los años que la tierra dejó de dar fruto. Ahora todo dependía de esas aguas. Al llegar a la orilla, el grupo se detuvo. Frente a ellos, el río Bravo rugía bajo el cielo nublado. La corriente era más fuerte de lo que imaginaban. Lucía tragó saliva sosteniendo a Mateo con fuerza. «Parece un monstruo dormido», susurró. «Es solo agua, Lucía», dijo Samuel. «Agua que lleva sueños». Don Ernesto se adelantó y clavó una estaca en la arena, atando una cuerda gruesa a su cintura. «Nos amarraremos unos a otros. Si uno cae, los demás lo sostienen». María del Rosario asintió. Así debe ser también la fe. Uno a uno fueron pasándose la cuerda. Samuel se ató junto a Lucía y Mateo, asegurando los nudos con cuidado. Pedro temblaba, no por frío, sino por miedo. «No sé nadar», admitió en voz baja. «No necesitas nadar», le dijo Samuel. «Solo creer y avanzar». El viento sopló con más fuerza, trayendo consigo el olor salobre del agua. A lo lejos el cielo se oscurecía con un presagio de tormenta. Lucía miró hacia arriba. «¿Y si no llegamos, Samuel?». Él le acarició el rostro, empapado por la humedad. «Entonces Dios nos encontrará en medio del río». Antes de comenzar, el grupo se arrodilló. María del Rosario lideró la oración. «Señor, danos pies firmes y corazones valientes. Que tus manos sean nuestras cuerdas». Un murmullo de amén recorrió la fila. El río rugía cada vez más cerca. Desde la otra orilla se veían luces parpadeando, tal vez linternas, tal vez ilusiones. Samuel respiró hondo. «No miren atrás», dijo don Ernesto. «El río solo respeta al que lo enfrenta». Lucía abrazó a Mateo. «Cierra los ojos, hijo, piensa que es un juego, un camino hacia el cielo». «¿De verdad allá hay pan, mamá?», preguntó el niño. «Sí, hijo», susurró ella, sin saber si mentía o rezaba. «Pan y descanso». El sonido del agua llenaba el aire como una voz viva. Algunos juraban escuchar palabras entre las olas, como si el río hablara. Samuel creyó distinguir un eco en su interior, una voz calma que decía: «No temas». El padre Raúl, desde lejos, observaba las siluetas que se acercaban al borde y elevó una última oración por ellos. El grupo dio un paso al frente. El agua les llegó a los tobillos, luego a las rodillas. Samuel sostuvo la cuerda con fuerza. A su alrededor, los murmullos se convirtieron en plegarias. El río Bravo los llamaba, y el primer paso ya no tenía vuelta atrás. La noche había caído sobre el río Bravo como un manto pesado. El aire olía a humedad, barro y miedo. El grupo permanecía en la orilla, atándose la cuerda que don Ernesto había preparado. Cada nudo era un pacto de confianza, un lazo entre vidas que dependían unas de otras. Samuel, con las manos temblorosas, aseguraba el nudo alrededor de su cintura mientras miraba a Lucía y a Mateo. «No sueltes mi mano, pase lo que pase», le dijo a su esposa. «No la soltaré», respondió ella, su voz apenas un hilo entre el ruido del agua. Don Ernesto caminó por la fila revisando los nudos. «Cuando diga avancen, darán pasos firmes, sin detenerse. No hablen, no miren atrás». El río no perdona distracciones. Pedro tragó saliva. «¿Y si la corriente nos jala?». «Para eso está la cuerda», respondió el viejo con una mezcla de dureza y fe. «Ninguno caerá solo». El cielo rugía a lo lejos. Un relámpago iluminó por un instante la superficie del agua, mostrando su fuerza. Samuel sintió el corazón latirle en los oídos. El río no parecía un camino, sino una criatura viva moviéndose con furia. María del Rosario se persignó. «Que el Señor sea nuestra cuerda», murmuró. «Avancen», ordenó don Ernesto. Los primeros pasos fueron lentos. El agua estaba helada, mordiendo los tobillos. Cada corriente traía hojas, ramas y pequeños remolinos que golpeaban las piernas. Samuel apretó la cuerda y dio otro paso, sintiendo cómo la tensión se extendía por todo el grupo. Mateo iba en medio, sostenido por Lucía. «No mires abajo», le dijo Samuel. «Mira al frente, hijo». «Tengo miedo, papá». «Yo también.
admitió él. Pero sigamos. El viento soplaba con violencia, levantando olas pequeñas que los golpeaban en el pecho. A cada metro, la corriente se hacía más fuerte. Pedro tropezó y soltó un grito. ¡Me jala! Samuel tiró de la cuerda con fuerza, ayudado por don Ernesto. El joven recuperó el equilibrio jadeando. «Gracias. Pensé que me iba». «Nadie se va solo», respondió Samuel, empapado. Lucía comenzó a llorar en silencio, pero no detuvo el paso. La fe era su único refugio. El agua ya les llegaba al pecho. Mateo se aferraba al cuello de su madre. «¿Cuánto falta, papá?», preguntó con voz temblorosa. «Un poco más», mintió Samuel, sin saber si hablaba para su hijo o para sí mismo. El río rugía como si quisiera tragárselos. La cuerda se tensaba, vibrando bajo la fuerza del agua. Samuel sentía que cada paso era un desafío a la muerte. En medio del ruido escuchó una voz de don Ernesto. «No se detengan, mantengan la cuerda firme». De pronto, una ola más fuerte golpeó al grupo. El agua los cubrió por completo durante unos segundos que parecieron eternos. Lucía gritó, pero su voz se perdió. Cuando Samuel logró sacar la cabeza, notó que el grupo se había desordenado. La cuerda estaba estirada al límite, temblando. «¡Lucía! ¡Mateo!», gritó desesperado. Los vio unos metros más adelante, luchando por mantenerse de pie. Trató de avanzar, pero la corriente lo arrastró hacia un costado. Su pie se enredó entre piedras, y el agua lo cubrió otra vez. Sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. «Dios mío», alcanzó a pensar mientras tiraba de la cuerda con desesperación. No sabía si subía o bajaba, solo sentía el peso del río empujándolo. Entonces, entre el caos, escuchó un grito que lo devolvió al mundo. «¡Samuel, aguanta!», era don Ernesto sujetando la cuerda con todas sus fuerzas. El grupo tiró al unísono, y Samuel emergió con un jadeo, escupiendo agua. Tosió, sintiendo los pulmones arder. Lucía lloraba, abrazando a Mateo. «Pensé que te perdía», dijo ella. «Todavía no, Lucía, todavía no». El grupo se detuvo un momento, temblando, empapado, sin saber si continuar. El río seguía rugiendo a su alrededor, y la cuerda tensa y firme era lo único que los mantenía con vida. Samuel miró hacia adelante. En medio de la oscuridad, solo el sonido del agua y el eco del corazón le recordaban que aún no habían llegado. El río Bravo rugía con una furia desmedida. La corriente, crecida por las lluvias del norte, se transformó en un monstruo líquido que golpeaba sin compasión. Samuel apenas podía mantener el equilibrio mientras el agua le cubría hasta el pecho. Cada respiración era una batalla. La cuerda, tensa entre todos, vibraba como un hilo de vida que en cualquier momento podía romperse. Un nuevo golpe de agua los sacudió. Lucía gritó, aferrando a Mateo con todas sus fuerzas. Don Ernesto trataba de mantener la dirección, pero el río los empujaba hacia un remolino. «¡Sigan avanzando!», gritó con voz ronca. «¡No se detengan!». Samuel intentó moverse, pero el lodo lo arrastraba hacia abajo. Su pie se hundió entre las piedras, sintió el tirón de la cuerda en la cintura y supo que si no se soltaba, arrastraría a todos. Con un esfuerzo desesperado, liberó su pierna, pero la corriente lo empujó hacia un costado, y el agua lo cubrió por completo. Todo se volvió oscuridad y ruido. El agua le golpeaba el rostro y el pecho, lo giraba sin rumbo. No sabía hacia dónde era arriba, ni dónde estaba su familia. Su mente solo repetía un pensamiento. «Dios, no me dejes aquí». Abrió los ojos, pero solo vio sombras verdes y burbujas ascendiendo. Intentó nadar, pero el peso del morral y la cuerda le impedían moverse con libertad. Tiró de ella con desesperación. Sintió que el aire se acababa. Los pulmones ardían. En medio del caos, algo extraño ocurrió. El rugido del río pareció apagarse por un instante, como si todo quedara suspendido. Una claridad suave lo envolvió. Frente a él, entre la oscuridad del agua, creyó distinguir una figura. No era clara ni sólida, más bien un contorno luminoso que se movía con calma en dirección contraria a la corriente. Una voz, sin sonido, se abrió paso dentro de su mente.
Levántate, Samuel. No has terminado tu camino. El agua volvió a rugir. Samuel abrió los ojos, confuso. No sabía si había imaginado aquello o si era la voz de su propia fe. Con una fuerza que no sabía que tenía, comenzó a nadar hacia la superficie, empujando con los brazos. La cuerda milagrosamente se tensó de nuevo y sintió que alguien lo jalaba desde arriba. Cuando salió del agua, jadeó con un grito seco. Tosió, escupiendo barro y agua. Alrededor, el caos seguía. Lucía gritaba su nombre entre las olas. «¡Samuel! ¡Aquí!». Su voz se quebraba entre los chapoteos. Él intentó responder, pero solo logró emitir un sonido ahogado. Se aferró a la cuerda y la siguió con manos temblorosas. Cada metro era una eternidad. Logró alcanzar una zona menos profunda, donde el agua apenas llegaba al pecho. Lucía estaba allí abrazando a Mateo, los tres empapados, temblando, los ojos desbordados de miedo. «Pensé que te habías ido», gritó ella llorando. «Casi», respondió Samuel con una sonrisa débil, «pero alguien me levantó». Pedro, unos metros más atrás, luchaba por no caer. Don Ernesto lo sostenía con la cuerda. María del Rosario rezaba en voz alta, sus palabras perdidas en el rugido del río. «Señor, protégenos, que tus manos nos guíen a la orilla». De pronto, un tronco enorme bajó por la corriente, chocando contra el grupo. La cuerda se tensó violentamente. Pedro perdió el equilibrio y desapareció bajo el agua. Don Ernesto gritó su nombre y tiró con fuerza. «¡No lo sueltes!», dijo Samuel ayudando a jalar. Tras unos segundos de lucha, el joven emergió tosiendo, con la mirada vacía del que ha visto la muerte de cerca. Ya casi, murmuró don Ernesto. «La orilla está cerca». El río seguía empujando, pero la fe era más fuerte. Samuel sentía los brazos entumecidos, los músculos ardiendo, y aún así siguió avanzando. Cada paso era una oración, cada respiración un milagro. Cuando la corriente le llegó solo a la cintura, levantó la vista. El cielo se abría en un gris profundo y la lluvia comenzaba a caer otra vez. Apretó la mano de Lucía. «Vamos, falta poco», susurró. Pero algo en el aire cambió. Una ráfaga fría, un silencio repentino. La cuerda se estremeció como si algo invisible la hubiera golpeado. Samuel giró buscando a Mateo y sintió cómo la tensión se rompía. La cuerda se partió. El silencio posterior fue más aterrador que el rugido del río. Samuel sintió cómo la cuerda se soltaba de su cintura y la tensión se desvanecía como si el mundo hubiera dejado de sostenerlo. Miró a su alrededor y su corazón se detuvo al no ver a Mateo. «¡Lucía! ¡Mateo!», gritó desesperado, girando entre la corriente que ahora le llegaba a las rodillas. Lucía, empapada, buscaba con los ojos desorbitados. «Estaba aquí, Samuel, lo tenía aquí». El río seguía su camino, impasible, arrastrando ramas, lodo y sueños rotos. Samuel avanzó sin pensar, internándose otra vez en el agua. Don Ernesto lo sujetó del brazo. «No lo hagas, te va a llevar también». Samuel lo empujó con fuerza. «Es mi hijo, no puedo dejarlo». Corrió a contracorriente, tropezando con piedras invisibles, sintiendo los músculos romperse bajo el peso de la desesperación. Gritó su nombre una y otra vez. «Mateo, respóndeme, hijo». La lluvia caía con más fuerza, y el cielo se había vuelto una sola masa de sombras. María del Rosario se arrodilló en la orilla, rezando con voz temblorosa. «Señor, devuélvenos al niño, no dejes que el agua se lo lleve». Lucía, fuera de sí, avanzó detrás de Samuel. «Mateo, mi vida, ¿dónde estás?». Don Ernesto la detuvo. «Déjalo buscar, Lucía. Él necesita hacerlo». Samuel siguió gritando hasta que su voz se quebró. El agua le llegaba al pecho otra vez. Entonces, algo golpeó su pierna. Un pedazo de cuerda flotando. La tomó con manos trémulas y siguió el hilo roto río abajo como si fuera un rastro divino. Cada paso era un suplicio. Sus pies chocaban con piedras. Su cuerpo temblaba. De pronto,
Una sombra se movió entre el agua. Samuel corrió hacia ella, tropezando y cayendo. Cuando la corriente lo empujó, vio que no era su hijo, sino un sombrero, el de don Ernesto. El viejo lo miraba desde la orilla, jadeando, con la piel pálida por el esfuerzo. «No hay nada ahí, Samuel. Vuelve», gritó con voz ronca. Pero Samuel no escuchaba. Su alma ardía con una mezcla de miedo y fe ciega. «No puede haberse ido», rugió golpeando el agua con los puños. Cayó de rodillas, exhausto, mientras el río seguía corriendo indiferente. La lluvia se confundía con sus lágrimas. Lucía llegó hasta él, tambaleante. «Samuel, por favor, basta». Su voz se quebró. «No lo encuentras así». Él la abrazó con desesperación. «No puedo volver sin él, Lucía, no puedo». Don Ernesto se acercó lentamente, respirando con dificultad. «Escúchame, hijo. El río se lleva lo que quiere, pero a veces devuelve. No pierdas la fe». Samuel levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. «Fe tengo, Ernesto. Pero ahora necesito un milagro». Esa noche, la tormenta cedió. El grupo encendió una pequeña fogata en la orilla, bajo una lona vieja que don Ernesto había cargado. Las llamas temblaban con el viento. María del Rosario recitaba un salmo en voz baja. «Aunque pase por aguas profundas, no temeré porque tú estás conmigo». Lucía se acurrucó junto a Samuel, temblando. «Él sabe nadar un poco, ¿recuerdas?», susurró, como aferrándose a la esperanza. Samuel no respondió. Tenía los ojos fijos en la oscuridad del río, como si pudiera ver más allá de la corriente. Pedro, que se mantenía en silencio desde el cruce, se levantó de pronto. «Voy a buscar río abajo. Tal vez se haya quedado atrapado en alguna rama». Don Ernesto negó con la cabeza. «No esta noche. El río aún está bravo». «No me importa», insistió el joven. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada». Samuel se levantó también. «Yo voy contigo». Don Ernesto suspiró. «Entonces iré yo también». «No se adentren solos». Los tres caminaron bordeando la orilla, alumbrados por una linterna que apenas resistía el viento. El río reflejaba la luz en destellos irregulares. A cada paso, Samuel sentía que su corazón se rompía un poco más. Lucía, desde la distancia, los observaba arrodillada con las manos unidas. «Padre nuestro», repetía una y otra vez. «Si me escuchas, guíalos hacia mi hijo». La noche se alargó entre sombras y oraciones. El río murmuraba bajo la lluvia débil, como si escondiera un secreto. Samuel caminaba con el alma suspendida entre la fe y el miedo. Entonces, a lo lejos, creyó escuchar un sonido. No era el agua. Era algo más. Una voz, débil, temblorosa, humana. El primer rayo del alba rompió la oscuridad como una herida de luz. El río Bravo, agotado por la tormenta, fluía más lento, como si también descansara. Samuel estaba de rodillas junto a la orilla, con la mirada fija en el agua. No había dormido. A su lado, Lucía permanecía envuelta en una manta mojada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Nadie se atrevía a hablar. El amanecer traía silencio, no consuelo. Don Ernesto se acercó, con la linterna apagada colgando del cuello. «Buscamos toda la noche», dijo con voz ronca. «No encontramos nada, Samuel. Pero no pierdas la esperanza». Samuel no respondió. Solo hundió los dedos en el barro y respiró hondo. «Si Dios lo quiso así, que al menos me dé fuerzas para aceptarlo». El sol asomaba entre las nubes, tiñendo de oro las aguas. María del Rosario se levantó con dificultad y miró el horizonte. «Dios aún no ha hablado, hijo. Espera un poco más». El viento sopló desde el norte, suave, casi cálido. En ese momento, Pedro, que estaba más abajo del cauce, se detuvo. «Samuel», gritó, «escucha». Todos giraron hacia él. El joven miraba río abajo, con el rostro tenso. De pronto, un sonido claro rompió el aire. Una voz pequeña, frágil pero viva. «¡Papá!». Samuel se levantó de un salto. Su corazón se disparó. «¡Mateo!». Corrió con todas sus fuerzas, tropezando entre el fango.
sin sentir el cansancio ni el dolor. Don Ernesto y Pedro lo siguieron. A unos metros, junto a un grupo de matorrales, una figura menuda se movía lentamente. Era Mateo, empapado, cubierto de lodo hasta el cuello, sosteniendo con una mano una cuerda rota. Sus labios temblaban y su mirada buscaba desesperadamente algo familiar. «Papá», balbuceó, «te vi, te llamé, pero el agua me llevó». Samuel cayó de rodillas y lo abrazó con fuerza. Su cuerpo temblaba entero. Lucía llegó corriendo detrás, sollozando. «Mi niño, mi vida», repetía entre lágrimas. «Pensé que te había perdido». Mateo se aferró al cuello de su madre. «No me ahogué, mamá. Él me ayudó». Samuel lo miró confundido. «¿Quién, hijo?» El niño señaló hacia el río, con la inocencia intacta. «Un hombre vestía de blanco. Me tomó de la mano y me dijo que caminara hacia la luz. Luego desapareció cuando llegué a la orilla». El grupo guardó silencio. Nadie se atrevía a hablar. María del Rosario se llevó las manos al rostro y murmuró una oración. «Gracias, Señor. Gracias porque no dejaste que las aguas vencieran». Samuel alzó los ojos al cielo. El sol ya iluminaba por completo el cauce. El río brillaba como un espejo de fuego y vida. Él apareció, Lucía, susurró. Jesús estuvo con nuestro hijo. Don Ernesto, que había visto demasiadas tragedias en ese río, bajó la cabeza. «No sé qué pasó ahí, Samuel, pero fue un milagro. Y los milagros no se explican, se agradecen». Pedro se acercó y puso una mano sobre el hombro del niño. «Bienvenido de vuelta, pequeño. El río no pudo contigo». Mateo sonrió débilmente. «El hombre dijo que debía volver con ustedes, que mi papá aún tenía camino por andar». Lucía besó su frente con ternura. «Sí, hijo, tenemos mucho por andar». El grupo se reunió en círculo, tomados de las manos. María del Rosario dirigió una oración, mientras el sol ascendía, bañando el paisaje en un resplandor dorado. «Señor, tú que haces hablar al viento y callar las tormentas, gracias por devolvernos la vida. Que este niño sea testimonio de tu presencia». Samuel se levantó, mirando la cuerda que aún colgaba rota de su cintura. La sostuvo entre los dedos, conmovido. «Creí que esta cuerda nos mantenía unidos», dijo en voz baja, «pero ahora entiendo que era otra mano la que nos sostenía». El viento sopló de nuevo, suave, casi como un suspiro divino. Don Ernesto se persignó, y todos hicieron lo mismo. El río Bravo, testigo de tantas despedidas, se convirtió aquella mañana en un altar silencioso. Samuel abrazó a su familia y con lágrimas en los ojos susurró: «Vamos a empezar de nuevo, pero esta vez con fe más fuerte que el río». El sol ascendía sobre el río Bravo como si nada hubiera ocurrido, como si la noche anterior no hubiera probado la fe de todos los presentes. Samuel observaba la corriente con un respeto silencioso. A su lado, Mateo jugaba con una rama dibujando líneas en la arena húmeda. Lucía lo miraba sin dejar de sonreír, aunque sus ojos aún mostraban el cansancio de quien ha llorado demasiado. Don Ernesto se acercó despacio, apoyado en su bastón. «No todos tienen la suerte de ver la luz después del río», dijo con voz baja. «Hay que agradecer cada paso que el agua no se llevó». Samuel asintió. «Lo haré. Pero no puedo irme sin despedirme de los que no salieron». El grupo decidió permanecer unos días en aquel lado de la frontera, en una zona donde otras familias refugiadas habían levantado chozas de madera y lonas. El padre Raúl los había contactado con una pequeña comunidad cristiana local que recibía migrantes con comida y techo. Cuando llegaron, un olor a pan recién hecho los envolvió. «Bienvenidos, hermanos», dijo una mujer morena de manos ásperas pero sonrisa cálida. «Aquí todos tenemos historias parecidas. Nadie pregunta de dónde vienes, solo si tienes hambre». Lucía se emocionó. «Dios los bendiga por esto». «Ya nos bendijo a todos al traerlos con vida», respondió la mujer. «Aquí se empieza de nuevo, despacito, con fe y trabajo». Esa tarde,
Samuel caminó por la orilla del río con María del Rosario. Ambos llevaban flores silvestres recogidas del campo. «Por los que no cruzaron», dijo ella, dejando las flores sobre la arena. Samuel hizo lo mismo. Cada paso que dimos fue sobre sus huellas. Si no fuera por ellos no sabríamos cuánto cuesta llegar aquí. El silencio entre ambos fue largo. El viento movía las flores, y el río seguía su curso, sereno, como si quisiera borrar los rastros del dolor. «¿Crees que Mateo de verdad vio a alguien?», preguntó Samuel finalmente. María del Rosario lo miró con ternura. «Yo creo que los ojos de un niño ven lo que los nuestros ya olvidaron». Samuel sonrió, aunque una sombra de duda cruzó su rostro. No dudaba de la fe, sino de su propio corazón. Había visto tantas pérdidas que temía que el milagro se le escapara de las manos. Por la noche, el grupo encendió una pequeña fogata. Pedro repartía pan entre todos, mientras Mateo contaba, con emoción infantil, su recuerdo del hombre de blanco. «Me dijo que caminara hacia la luz, que papá me esperaría, y cuando volteé ya no estaba». Don Ernesto escuchaba con los ojos cerrados. «A veces los milagros no son para entenderse, muchacho, sino para recordarnos que no estamos solos». Lucía abrazó a su hijo con fuerza. «Dios nos devolvió lo que más amamos. No quiero pedir más». «Yo tampoco», añadió Samuel, «pero quiero dar algo a cambio». Pedro lo miró curioso. «¿Qué piensas hacer?» «Agradecerle al río sin olvidarlo», respondió Samuel. «Tal vez construir algo aquí donde otros puedan descansar antes de seguir». María del Rosario asintió con emoción. «Un lugar de fe, para que los que crucen sepan que hay esperanza». Samuel miró las llamas, y la idea tomó forma en su mente. Sí, un altar, una capilla, algo pequeño pero con corazón. El fuego iluminaba los rostros de todos, cansados pero vivos. En el cielo las estrellas brillaban limpias, reflejadas en el río. Lucía tomó la mano de Samuel. «Nunca pensé que terminaríamos aquí». «Tal vez no terminamos», respondió él. «Tal vez apenas comenzamos». Mateo, medio dormido, murmuró con voz baja. «Papá, el hombre de blanco dijo que el río también puede cantar». Samuel lo miró sonriendo. «Entonces mañana lo escucharemos juntos». El río en silencio parecía guardar ese secreto entre sus aguas. Las huellas de todos seguían frescas sobre la arena, como si el tiempo se negara a borrarlas. Los días se convirtieron en semanas y la pequeña comunidad junto al río comenzó a tomar forma. Samuel despertaba cada mañana con el canto de los gallos y el murmullo del agua corriendo cerca. Ya no soñaba con el norte, soñaba con la tierra bajo sus pies, esa que lo había recibido después de su naufragio espiritual. Don Ernesto solía decir que Dios no siempre cambia los caminos, pero sí los destinos. El padre Raúl visitaba el campamento con frecuencia, llevando herramientas, semillas y palabras de aliento. «El trabajo también es oración», decía. «Cuando las manos siembran, el alma se arrodilla». Samuel escuchaba esas frases como quien bebe agua fresca. Poco a poco comenzó a ayudar en los cultivos de hortalizas que la comunidad levantaba junto al río. Un día, mientras cavaba la tierra, Mateo se acercó con una sonrisa amplia. «Papá, mira lo que encontré», dijo mostrando una pequeña piedra blanca con forma de corazón. Samuel la tomó con cuidado. «Tal vez el río nos dejó su recuerdo», murmuró. «O su promesa», respondió Lucía, que se acercaba con un cesto de pan recién horneado. La vida empezaba a florecer entre la pobreza. María del Rosario enseñaba a las mujeres a tejer. Pedro ayudaba a levantar cercas, y don Ernesto se encargaba de mantener el pozo en funcionamiento. Cada uno había encontrado su propósito. Sin embargo, Samuel no podía olvidar la idea del altar. Una tarde reunió al grupo. «He pensado en lo que dijimos aquella noche», comenzó. «No quiero que el río sea recordado solo por el miedo. Quiero que los que lleguen después vean esperanza aquí». Pedro lo miró con entusiasmo. «¿Y qué haremos?» «Una capilla», respondió Samuel. «Pequeña, humilde, pero con fe». La propuesta fue recibida con alegría. Todos colaboraron.
Buscaron piedras, madera y levantaron una estructura sencilla frente al cauce. Mateo ayudaba a pintar el interior con manos manchadas de colores, mientras Lucía adornaba las paredes con flores secas. «¿Qué nombre le pondremos, papá?», preguntó el niño, curioso. Samuel miró el río que reflejaba el sol como un espejo. Jesús apareció en el agua. Así quiero llamarla. El padre Raúl bendijo el lugar una mañana luminosa. La comunidad entera se reunió. El canto de los pájaros acompañó las oraciones. María del Rosario, con lágrimas en los ojos, susurró: «Aquí nacerán nuevas historias. Aquí la fe tendrá descanso». Samuel sintió que algo dentro de él sanaba. Ya no llevaba la carga del fracaso ni la desesperanza. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Lucía lo observó en silencio y comprendió que el hombre que había cruzado el río no era el mismo que había partido de Tlacolula. Después de la ceremonia, Pedro se acercó. «¿Sabes, Samuel? Cuando llegué aquí solo quería huir de mi pasado, pero ahora entiendo que uno no huye, se transforma». Samuel sonrió. «Así es, el río nos cambió a todos». Esa noche, mientras el fuego iluminaba los rostros cansados pero felices, Samuel contó a Mateo una historia. «Cuando era niño, tu abuela me decía que la fe no siempre te lleva a donde quieres, sino a donde debes estar. Creo que ahora entiendo sus palabras». «¿Y aquí es donde debemos estar, papá?», preguntó Mateo. Samuel asintió. «Sí, hijo, esta es nuestra tierra prometida». El niño miró hacia el altar recién construido, que brillaba suavemente bajo la luna. «Entonces el río no nos quitó nada», dijo con inocencia. «Solo nos trajo hasta donde debíamos llegar». Lucía lo abrazó. «Tienes razón, mi amor. A veces los caminos más duros son los que llevan al milagro». El viento sopló, moviendo las ramas de los árboles. Samuel levantó la mirada y vio cómo la cruz de la capilla se recortaba contra el cielo estrellado. No necesitaba más señales. El río había dejado de ser frontera. Ahora era un lazo entre el dolor y la esperanza, entre el pasado y el porvenir. El rumor del río se había convertido en parte del alma de la comunidad. Los días transcurrían con una calma que parecía milagrosa después de tanto dolor. Samuel trabajaba cada mañana en los campos cercanos, ayudando a otros migrantes que habían decidido quedarse. El suelo, aunque árido al principio, empezaba a dar fruto gracias al esfuerzo de todos. Lucía había abierto una pequeña cocina donde preparaba pan y sopa para quien llegara con hambre. Una tarde calurosa, mientras Samuel regaba las plantas, vio llegar a un grupo de visitantes. Eran hombres y mujeres con mochilas, sombreros y cámaras colgadas al cuello. Entre ellos venía un voluntario estadounidense, un joven de mirada amable llamado David. «Buenas tardes», saludó en español con acento torpe. «Me dijeron que aquí ayudan a los migrantes». «Así es», respondió Samuel, estrechando su mano. «Aquí nadie se queda solo». David sonrió. «Vengo a ofrecer ayuda legal. Estoy trabajando con una organización que apoya a quienes buscan papeles o reunirse con su familia». La noticia corrió rápido. Aquella noche, el joven reunió a todos frente a la capilla. «Sé que muchos cruzaron sin documentos», explicó. «Podemos iniciar trámites para algunos. No será fácil, pero es posible». Los murmullos de esperanza llenaron el aire. Lucía lo miró con cautela. «¿Y usted, Samuel?», preguntó David. «¿No quiere intentar cruzar de nuevo, esta vez por la vía legal?». Samuel guardó silencio unos segundos. «No, muchacho. Ya crucé el río que debía cruzar. Mi tierra prometida está aquí». David asintió con respeto. Había escuchado muchas historias, pero pocas con tanta paz en las palabras. «Entonces quizás pueda ayudar a otros desde este lado», dijo. Samuel sonrió. «Eso hago cada día». Pasaron los meses. El pequeño poblado junto al Bravo creció. Los peregrinos llegaban desde distintos puntos de México buscando refugio o simplemente consuelo. Muchos se detenían frente a la capilla, donde un mural pintado por Mateo mostraba la escena del milagro, una figura blanca extendiendo su mano sobre las aguas. Debajo una frase decía: «Jesús apareció en el agua».
Pedro, ahora más maduro, comenzó a liderar las oraciones. Había encontrado su vocación entre la fe y la gratitud. Antes vivía para mí, decía a los nuevos llegados. Ahora vivo para servir. El río me enseñó que el egoísmo también ahoga. Lucía, por su parte, había transformado la cocina en un pequeño comedor comunitario. Cada día alimentaba a decenas de personas. El pan no se multiplica solo, decía sonriendo, pero las manos compartidas hacen milagros. Una mañana, mientras Samuel reparaba el tejado de la capilla, escuchó el sonido de un motor. David regresaba en una camioneta con documentos en la mano. «Buenas noticias», gritó al acercarse. «Algunos de ustedes podrán regularizar su situación en México». El grupo lo rodeó, emocionado. Samuel observaba en silencio, sintiendo un orgullo tranquilo. David se acercó a él. «Podría llevarlos al otro lado, si quisieran», dijo. «Hay familias esperándolos en Texas». Samuel negó con la cabeza. A veces, para encontrar el cielo no hace falta mirar al norte, solo mirar dentro de uno. David sonrió y lo abrazó. Entonces este lugar es más que un refugio. «Es un milagro permanente». «No», respondió Samuel. «Solo es lo que pasa cuando las personas deciden no rendirse». Esa noche, mientras la comunidad celebraba alrededor del fuego, Samuel observó a Mateo correr con otros niños, riendo, libre. Lucía le sirvió un poco de café. «¿Recuerdas cuando pensábamos que el norte era nuestra salvación?», dijo ella. Samuel asintió. «El norte no era un lugar, Lucía. Era una dirección que nos llevó de regreso a nosotros mismos». El viento soplaba desde el río, trayendo consigo el eco de muchas voces, algunas de esperanza, otras de despedida. Samuel las escuchó con el corazón tranquilo. «Que sigan viniendo», murmuró. «Aquí encontrarán algo que no se pierde: fe, pan y abrazo». La luna iluminó la cruz de la capilla. El río Bravo fluía sereno, como si custodiara los sueños de aquellos que aprendieron a quedarse. El rumor del río Bravo se había convertido en una melodía constante para quienes vivían junto a él. Cada amanecer traía nuevas voces, nuevos peregrinos que llegaban para orar, agradecer o simplemente escuchar el silencio donde antes hubo miedo. Samuel observaba con humildad cómo la pequeña capilla, Jesús, apareció en el agua. Se llenaba de velas, flores y nombres escritos en papeles doblados con promesas y súplicas. Una mañana llegaron 2 periodistas desde Monterrey. Llevaban cámaras, grabadoras y curiosidad sincera. «¿Usted es Samuel Aguilar?», preguntó la mujer mientras apuntaba su libreta. «Sí, señora, a sus órdenes». «Nos contaron que aquí ocurrió un milagro», dijo el otro ajustando su cámara. «Que su hijo fue salvado por algo que nadie puede explicar». Samuel sonrió, mirando hacia el río. «No fue algo, fue alguien. Pero no vine a probarlo. Solo sé lo que viví». Los periodistas lo siguieron hasta la orilla. Él se agachó, tomó un puñado de agua y la dejó caer lentamente. «Muchos cruzan estas aguas buscando una vida mejor», dijo con voz tranquila. «Yo crucé buscando esperanza y la encontré donde menos lo imaginaba». La mujer bajó su libreta, conmovida. «¿Y qué siente ahora, al ver a tanta gente venir por su historia?» «Siento que el milagro no fue que mi hijo sobreviviera», respondió Samuel, «sino que aprendimos a vivir con propósito». Ese mismo día, una familia de migrantes guatemaltecos llegó al lugar. Llevaban días caminando y pedían refugio. Lucía los recibió con pan y caldo. «Aquí no preguntamos de dónde vienen», les dijo, «solo si tienen hambre o cansancio». Mateo, ahora más crecido, les mostró la capilla. Los niños de la familia lo escuchaban atentos mientras él relataba su historia. «Yo también tuve miedo del río», dijo con orgullo infantil, «pero Jesús me tomó de la mano. Si rezan fuerte, Él también los escucha». Una de las niñas, de ojos grandes, le preguntó, «¿Y cómo sabes que era Jesús?». Mateo sonrió. «Porque no me habló con palabras, sino con calma, y solo Él puede calmar así». Los visitantes comenzaron a dejar ofrendas frente al altar. Algunos lloraban en silencio, otros sonreían con gratitud.
María del Rosario, que seguía siendo el corazón espiritual de la comunidad, organizaba las oraciones diarias. Cada vela encendida aquí representa una vida que sigue creyendo, decía. Que el río Bravo, alguna vez frontera, sea ahora testimonio de fe. Con el tiempo, la historia de Samuel y su familia se difundió más allá del poblado. Llegaban cartas, donaciones y peregrinos de otros estados. David, el voluntario estadounidense, regresaba cada tanto para ayudar con proyectos de agua potable y vivienda. Su historia cruzó más rápido que cualquier frontera, le dijo a Samuel. Inspiró a personas que ni siquiera conocen México. Entonces el río sigue corriendo, pero de otra forma, respondió Samuel sonriendo. A través de las palabras. Una tarde de verano el viento soplaba con olor a flores. Pedro reunió a los más jóvenes bajo la sombra de un árbol. Escuchen, dijo con voz pausada. No olviden lo que este lugar significa. No se trata de milagros imposibles, sino de resistir cuando el alma se ahoga. Los niños lo escuchaban con atención. Mateo, sentado entre ellos, preguntó, ¿y si un día el río vuelve a crecer? Pedro le acarició el cabello. Entonces recordaremos que ya sabemos nadar en la fe. Al caer la noche, Samuel se acercó al altar. Una vela titilaba y el reflejo del fuego jugaba sobre la imagen del mural. Puso la mano sobre la pared y cerró los ojos. «Gracias, Señor», susurró, porque el dolor se transformó en testimonio y la pérdida en promesa. Detrás de él, Lucía se aproximó en silencio. «Hoy vinieron peregrinos de Sonora», dijo con voz suave. «Dijeron que escucharon hablar de ti en la radio». Samuel soltó una risa breve. «De nosotros, Lucía, porque esta historia ya no es mía, es del río, de todos los que sobrevivieron al agua y al miedo». El viento se llevó sus palabras hacia el cauce. El Bravo murmuraba despacio, como si repitiera cada oración, cada nombre, cada agradecimiento. La fe había encontrado su hogar entre sus orillas. El amanecer llegó cubriendo el cielo con un tono rosado que parecía promesa. Samuel se levantó temprano, como cada día, y caminó hasta la orilla del río. El agua corría mansa, reflejando el brillo dorado del sol. Aquel río que una vez rugió con furia, ahora murmuraba en paz. Parecía un viejo amigo que había dejado atrás su enojo. El aire olía a maíz recién molido y a pan caliente. La comunidad despertaba despacio, con el ritmo de quienes aprendieron a vivir sin prisa. Lucía preparaba el desayuno en la cocina, mientras Mateo, más alto y fuerte que antes, ayudaba a limpiar el pequeño altar. En la pared, el mural de Jesús apareció en el agua, seguía intacto, aunque el tiempo había suavizado sus colores. Samuel se detuvo junto al río, cerró los ojos y respiró profundo. «Gracias, Señor», susurró, «porque el agua no nos venció, sino que nos moldeó». María del Rosario llegó detrás de él, apoyándose en su bastón. «Cada mañana vienes aquí», dijo con una sonrisa cansada. «¿Aún esperas que el río te hable?» «No», respondió Samuel. «Ahora solo escucho su silencio, y en él encuentro respuestas». «El silencio también es oración, hijo», murmuró ella. «Cuando el río calla, es porque el alma ya entendió». Un grupo de peregrinos llegó esa misma mañana. Algunos traían cruces pequeñas, otros flores. Entre ellos había una mujer joven que se acercó a Samuel con lágrimas en los ojos. «Vine desde Veracruz», dijo. «Escuché su historia y necesitaba ver este lugar. Mi hermano desapareció intentando cruzar. No sé si llegó, pero quiero creer que alguien lo tomó de la mano, como a su hijo». Samuel la miró con ternura. «Créalo», respondió. «Porque el amor de Dios cruza cualquier río, incluso el que no vemos». La mujer dejó una flor blanca junto al agua. El viento sopló con suavidad, como si el río la recibiera. Samuel se apartó unos pasos y se sentó bajo un árbol. Lucía se unió a él. «¿Recuerdas cuando el río nos asustaba?», preguntó ella. «Sí», dijo él sonriendo. «Ahora me enseña a vivir. Cada ola que pasa me recuerda que el miedo también puede transformarse». Mateo corrió hacia ellos con un cuaderno en las manos.
Papá, mira, dijo con entusiasmo. Escribí lo que el hombre de blanco me enseñó. Samuel lo abrió y leyó las palabras escritas con letra temblorosa. No temas al agua ni a la noche. La fe flota incluso cuando el cuerpo se hunde. Lucía lo abrazó, conmovida. Ese hombre sigue hablando a través de ti, hijo. No, respondió Mateo con una sonrisa. Habla a través de todos los que creen. La tarde cayó despacio. Los peregrinos se marcharon uno a uno, dejando tras de sí oraciones y promesas. Samuel permaneció junto al río hasta que el cielo se tiñó de naranja. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, no sintió necesidad de pedir nada. Solo agradeció. El padre Raúl, que había regresado para una visita, se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Tu historia ha tocado corazones en muchos lugares, Samuel, pero lo que realmente importa es que transformaste el dolor en vida. No lo hice solo, padre, respondió. Fue el río, fue Dios, fue la fe de todos. El sacerdote asintió. Entonces el milagro continúa. Samuel miró el horizonte, donde el agua se confundía con la luz del atardecer. Cuando cruzamos aquel río, creímos que buscábamos una nueva tierra, pero en realidad Dios nos estaba trayendo de vuelta a nosotros mismos. Lucía se acercó, y juntos miraron cómo el río callaba en su vaivén constante. El sonido del agua se mezclaba con las voces lejanas de la comunidad, cantando un himno de agradecimiento. Samuel sonrió, y sus palabras finales fueron casi un susurro. El río ya no separa, ahora une. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este mensaje de fe, esperanza y vida. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar este viaje con nosotros.